Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:02. Amigos, arranca con Juan Core en controles de emisión y Carolina de Cuadro en la producción de este programa, amigos. Hoy vamos a estar hablando, ayer estuvimos hablando del Mundial Poético que se viene con Martín Barea Matos, que va a comenzar el 29 de marzo, o sea, dentro de muy poquito, hasta el 5 de abril. Y también estuvimos con Joaquín Doldán en una edición extensa de su columna La Balsa de Piedra, hablando sobre literatura y discapacidad y sobre el espacio Candy, ese espacio en torno a los discapacitados que tiene el Ministerio del Interior y que está generando obras de teatro, está generando hechos artísticos, y en el cual Joaquín Doldán, por suerte, ya va a ir ahora a Minas, acaba de ir a Rivera, y se está se está poniendo su obra de teatro La Cueva de los Monstruos, y con un éxito de público muy grande, ¿no? O sea, sobre todo La Cueva de los Monstruos es para niños y tiene que ver con precisamente tratar el tema de la discapacidad de otra manera. Bien, y hoy no tiene nada que ver con lo que hablamos ayer, hoy vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar. Para mí es un placer, un honor recibir al embajador de Ecuador, Galo Galarza. ¿Cómo le va? Bien, Pablo, muchísimas gracias por tu invitación. Siempre es muy grato poder conversar con los amigos uruguayos y particularmente sobre estos temas que yo no digo que es la cultura o la literatura, sino las culturas y las literaturas del Ecuador, ¿no? Porque son múltiples, de tal manera que muchas gracias por tu invitación. A Galo lo conocí en una recepción, y una cosa que pensé y me dijeron: no, tenés que hablar con Galarza porque es alguien que tiene mucha cultura, pero aparte tiene mucha información, y es un país, Ecuador, que si bien hace 2 años estuvo aquí como país invitado en la Feria del Libro de Montevideo, yo creo que para la mayoría de los uruguayos es desconocido o es un poco conocido. Y sin embargo es un país que tiene una riquísima tradición cultural y bueno, como decís, de distintas culturas también, ¿no? Distintas. Y yo lo que un poco el detonante de esto, y te lo comentaba fuera de micrófonos, fue que el año pasado, yendo a Madrid y en Barcelona, me señalaron que hay realmente una especie de boom, de pequeño boom, de escritoras, narradoras ecuatorianas, y donde ya las editoriales se están peleando para editarlas, editoriales españolas, atención. Esto también tiene que ver con cambios que ocurren en España, porque siempre, hasta ahora, España estaba como mucho más centrada en sí misma y no era tan fácil, digamos. Iban narradores, grandes narradores, pero en este caso me dijeron varias editoriales que van tras estas escritoras ecuatorianas, y eso llama un poco la atención, ¿no? Sin duda es un fenómeno muy interesante. Mira, precisamente el año pasado tú mencionabas Ecuador fue el país invitado de honor en la Feria del Libro, y procuramos traer una presencia interesante de escritores y escritoras. Entre ellas vinieron escritoras jóvenes muy interesantes que son parte de este movimiento, ¿no? Ahora, yo diría que es una especie de producto de los tiempos. Si tú te pones a ver en perspectiva, en la época colonial de lo que es ahora la República del Ecuador, ocurrió un fenómeno parecido a lo que ocurría en el resto de Hispanoamérica. Las mujeres estaban absolutamente prohibidas de escribir. Claro. Para que ellas pudiesen escribir, pudiesen consagrarse a la literatura, tenían que entrar a los conventos. Y ahí tienes la más famosa de todas, pues Sor Juana Inés de la Cruz. Claro. En el Ecuador igualmente, lo que es ahora el Ecuador, en esa época se llamaba la Real Audiencia de Quito. Igual las mujeres, para poder escribir, tenían que meterse a los conventos, convertirse en monjas. Y se han hecho investigaciones en las cuales pues se ha descubierto poesía muy interesante que se escribió en esa época. Muchas de esas mujeres anónimas, ni siquiera se conocen sus nombres, pero se encontró poesía escrita en los conventos. Luego, en la etapa republicana, escribir igualmente era un delito, y conversábamos hace un momento, para la mujer me estoy refiriendo. Para la mujer. Nos acordábamos de este fenómeno interesantísimo y curiosísimo, que es Dolores Veintimilla. Dolores Veintimilla. Que es una muchacha, una mujer cuencana. Cuenca es una ciudad que está en el interior del país, en el interior andino,
Pero en esa época es una ciudad sumamente conventual, muy conservadora, y esta mujer pues comienza a escribir una poesía contestataria, rebelde, y es tal el acoso, porque es un acoso brutal de la sociedad y de los intelectuales de esa época, particularmente sacerdotes y otros del entorno, que la obligan a suicidarse. Ella tiene que suicidarse frente a esa brutal acometida. Estoy viendo acá que solo tuvo 27 años. 27 años. 27 años. Y lo que decíamos, lo curioso es que en el libro que escribe Isadora Duncan, el famoso conde de Lautréamont, aparece ella, está en los cantos de Maldoror, aparece ella. Y entonces todos dicen cómo conoció en esa época, donde no había el internet, no había la comunicación. Sí. ¿Cómo pudo el conde de Lautréamont poner a Dolores Ventimiglia en esa obra formidable, tremenda, terrible, que es también un fundamento para el surrealismo posteriormente? Y también la pone como lo que era, digamos, una especie de mártir de la literatura, ¿no? O sea, un espíritu que fue, digamos, apresado y reprimido de alguna forma. Comentábamos que en el libro de Ruperto Long, No dejaré memorias, surge eso, que es un misterio, digamos, todo lo han investigado hasta ahora y nadie puede entender cómo Isidoro Ducas, el conde de Lautréamont, conoció la vida y toda la peripecia de Dolores Ventimiglia. Hay hipótesis de que probablemente o algún familiar, alguien se lo contó, porque si bien salió en la prensa, era la prensa de Cuenca, la prensa de ahí estaba en Francia, era imposible que lo conociera, ¿no? Sí, así es. Pero mira, yo te ponía como ejemplo para la dificultad tremenda que tenía la mujer. Esto estamos hablando ya de bien entrado el siglo XIX. Claro. Y luego, en la época republicana, ya en el siglo XX, entrado el siglo XX, la mujer comienza a tomar protagonismo, comienza a aparecer como escritora y aparecen escritoras muy interesantes. Por mencionarte una, Lupe Rumazo, es una escritora que se conoce muy poco acá. Te cuento una anécdota. Un día caminando en la calle Tristán Narvaja, en las ferias de Tristán Narvaja, en un puestito encontré un libro de Lupe Rumazo, cuya primera hoja había sido arrancada, y al parecer estaba dedicada a algún escritor o amigo que ella tuvo aquí en el Uruguay. Pero era un libro que estaba como deshecho allí. Entonces, es una escritora que no se conoce acá, pero que tiene sin duda un valor muy importante. Junto a ella, pues otras escritoras como, me estaba pensando en Alicia Llanes Cosíos, mira, que es una novelista, narradora fundamentalmente, que tiene alrededor de 10, 12 novelas que tampoco se conoce nada. No se conoce nada. Pero el fenómeno curiosísimo y gratísimo para el Ecuador y para América Latina y para todos los que amamos la literatura es sin duda esta aparición de este grupo de mujeres muy jovencitas y notables todas, que comienzan a publicar obra en España. Me refiero a Mónica Ojeda, que publica una primera novela, que yo la he leído, que se llama Nefando, que es una novela terrible, tremenda. Y luego Mandíbula, que mencionábamos este editorial Candaya, que se disputa efectivamente en sus nuevas novelas porque son un éxito, son una especie de atractivo para el lector, porque comienzan a descubrir una literatura sumamente audaz, sumamente dura. Mira, te confieso que después de leer este libro Nefando, uno se queda realmente estremecido, ¿no? Porque dices, ¿cómo una muchacha, una jovencita, puede tener tal valentía, tal fuerza, tal audacia para decir todo lo que dice en ese libro? De tal manera que ella, y junto a ella pues está María Fernanda Ampuero, que publica también en España y en México un libro de cuentos que se llama Pelea de Gallos, que también ha tenido asimismo una repercusión interesante. Y otras mujeres, por ejemplo, mencionaba a Gabriela Alemán, que estuvo en este encuentro de Bogotá. Gabriela Alemán, sí. Y Gabriela Alemán tiene también una obra muy interesante, muy notable. Solange Rodríguez, Daniel Alcíbar, que vino a la Feria del Libro acá y que tiene una novela muy interesante que se llama Lasca, en la cual habla sobre su relación con la maternidad.
Y así, mira, otras anoté a Gabriela Ponce, que tiene un libro también y que estuvo también en la Feria perdón, del Libro acá, y ¿no? quiero decir que Mónica Ojeda fue incluida en la lista Bogotá 39, que es para, Sí. son 39 escritores menores de 40 años, y que en el caso de Uruguay hay dos escritores uruguayos, que es Valentín Trujillo y el otro es Damián González Bertolini. Y bueno, Mónica Ojeda figura ahí entre esos 39. Digo, son selecciones y tienen que ver con esta especie de boom que tampoco nada se da en el aire, ¿no? O sea, esto es porque es una acumulación en Ecuador de literatura para generar estas nuevas propuestas que también enganchan bien con un fenómeno de nuestra época, que es eso que mencionabas, que es a veces literatura casi terrorífica o muy fuerte, escrita por mujeres, ¿no? Sí, como tú dices, es exacto, es decir, es una acumulación, ¿no? Toda cultura, toda literatura es como una especie de sedimento, Exacto, ¿no? Es casi como el sí. petróleo. Exacto, para que exacto, brote sí, tiene que haber un sustento muy grande, muchas capas que se van. Y en el Ecuador sería muy injusto desconocer pues todo ese trabajo grande que se vino haciendo, particularmente desde la década del 30, porque allí también hay una especie de boom con escritores muy jóvenes en esa época y que provienen curiosamente de la misma ciudad de Guayaquil, de donde viene Mónica Ojeda, María Fernanda Puero, Solange Rodríguez. Las tres vienen de Guayaquil. Las tres vienen de Guayaquil. Y en ese entonces, los años 30, pues hay un fenómeno que se conoce también como el Grupo de Guayaquil. Y son 5 escritores que se llamaban 5 como un puño, somos 5 como un puño, que también sacan un libro. 3 de ellos sacan un libro que se llama Los que se van. Está Demetrio Aguilera Malta, está Enrique Gil Gilbert y está sobre todo Joaquín Gallegos Lara, ¿no? Que es un escritor muy interesante también. Sí, estoy viendo acá José de la Cuadra y Alfredo Parejas. Esos son los dos, pero ellos no están en ese libro que te decía, Los que se van, sino que es del Grupo de Guayaquil. Y ellos también son en esa época, mira, publicados por editoriales particularmente argentinas. Losada los publicaba, y era un fenómeno parecido al que se da ahora con las mujeres. Y luego tienes otro sustento, pues no tienes a Jorge Icaza con este indigenismo, neoindigenismo, y tienes a otros escritores muy notables que comienzan a publicar también ya en la segunda mitad del siglo XX. Y tienes a Jorge Enrique Adún. Eso te iba a decir, porque Jorge Enrique Adún era el que más yo conocía porque se lo mencionaba mucho en Marcha, bueno, Benedetti lo mencionaba, estaban de alguna forma vinculados, no sé cómo estaba vinculado a Uruguay, no sé si era esposa o la viuda vino aquí. Era una amistad muy, muy entrañable la que tenían los escritores uruguayos y los ecuatorianos, Galeano, Benedetti. Estuvieron muchas veces en Ecuador, participaron en eventos, en eventos que se organizaron. En esa época había una enorme solidaridad, porque había las dictaduras militares feroces esas de la época, y muchos de estos escritores llegaban a refugiarse, a participar allí. Pero te mencionaba esos escritores, ¿no? Jorge Enrique Adún, Miguel Donoso Pareja, escritores que fueron dando un sustento, fueron acumulando esa capa, junto a otras escritoras que te mencionaba ya, Lupe Rumazo, Alicia Llanes, Alicia Viteri, entre otras, y luego una nueva generación última que también de escritores es muy interesante. En esa ya viene Abdón Uvidia, que estuvo acá en la Feria del Libro, Raúl Vallejo, que ganó un premio importante en España el año pasado también, y tienes también a otros escritores como Javier Vázquez. Te podría mencionar a Eliezer Cárdenas, de la misma ciudad de Cuenca, un escritor muy notable que hizo una novela sobre un famoso bandido de los sectores rurales ecuatorianos que se llama Polvo y Ceniza. Es decir, una playa de escritores interesante, pero han sido las mujeres, curiosamente, las que asomaron al mundo, las que enseñaron esa voz potente, fuerte y maravillosa, ¿no? Particularmente yo mencionaría de todas ellas a Mónica Ojeda, ¿no? Que es una mujer sin duda con un talento privilegiado. De todas formas, estamos hablando, digamos, de un avance como en grupo, ¿no? Si fuera una carrera de ciclistas, era en el pelotón, digamos. No hay ninguno que se escape, como ocurre, digamos, en otras literaturas, que a veces hay un escritor estrella o una escritora estrella, y se diferencia. Una vez leyendo
al famoso norteamericano Harold Bloom, el del Canon. Él hablaba y mencionó que Uruguay era de ese estilo. Uruguay decía que Harold Bloom dice una cosa muy sorprendente, que este hombre que parece que haya leído todo, ¿no? Dice que en Uruguay no es buen negocio para los editores porque los editores necesitan estrellas, y en Uruguay la literatura avanza en bloques, salvo Onetti, y lo ponía diferente, ¿no? Lo diferenciaban. Y yo creo que con esto que estamos hablando de Ecuador también surge eso, digamos, de que, bueno, Jorge Enrique Adón aquí como que yo siempre lo leí, lo conocí, digamos, y pero los otros estamos hablando como que se está es un avance en bloque, digamos, sí, no, sí. No hay un Vargas Llosa, por llamarlo, o un García Márquez, digamos, como ocurre en otros países, ¿no? Bueno, mire, es tan curioso eso que tuvieron que inventarse un escritor ecuatoriano para que ingresara al boom. No sé si conoces esa anécdota de la picardía que tuvieron José Donoso y me parece que Carlos Fuentes, los dos escritores del boom, parte del boom, que vieron que el Ecuador no tenía una figura en el boom y ellos inventaron un escritor que se llama Marcelo Chiriboga. Y entonces comenzaron a publicar sobre Marcelo Chiriboga, aparecían en sus novelas, aparecían en sus entrevistas y todo el mundo se llegó a convencer que había un escritor ecuatoriano que se llamaba Marcelo Chiriboga y que era parte del boom. Impresionante. Acaba de aparecer una película en el Ecuador hecha por un joven cineasta en el cual se llama Un secreto de la caja, un secreto en el cual recrea en el cine esta figura de Chiriboga como un escritor ficticio que nunca existió en el Ecuador. Es un documental de ficción. De ficción, pero si tú ves ese documental está tan bien hecho que parece evidentemente que Ecuador tuvo un escritor en el boom, ¿no? Que aparecía en todas las, hasta en la pelea entre Vargas Llosa y García Márquez aparece casi como un mediador. Marcelo Chiriboga. Y cuando era Marcelo Chiriboga nunca existió en la realidad, sino que fue un invento y una recreación de estos dos escritores que te menciono, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, amigos. Estamos conversando en La Máquina de Pensar con el embajador de la República de Ecuador, Galo Galarza. Después de la pausa continuamos aquí por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el embajador de Ecuador, Galo Galarza, en torno a la cultura, a la literatura de este país, este hermano país, que es, por un lado, tan similar a Uruguay en este sentido. Yo me acuerdo un día estando estudiando allá en España, que decían en un libro de texto español, decía: Uruguay es el país más pequeño y el segundo es Ecuador. Y nunca había pensado, nunca había visto ese paralelismo. Claro, porque estamos en un continente de grandes países. Claro. Son todos grandes la mayoría. Así es, pero países unidos, como te digo, por estos vasos comunicantes, a veces secretos, como el Conde de Lotremont, o este apasionamiento de Rodó, José Enrique Rodó, por la literatura de Juan Montalvo, este gran prosista que para nosotros es sin duda el mayor escritor ecuatoriano del siglo XIX. Y Rodó nunca conoció a Montalvo. Pero era ensayista más bien Montalvo, ensayista, y también tiene escrita una novela, a mi modo de ver un tanto fallida, pero que es muy audaz. Él quiso imitar a Cervantes y escribió nada menos que una novela que se llama Los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Y utilizando ese mismo tono, esa misma prosa cervantina, él recrea la vida política de ese entonces de Ecuador. Pero Rodó le admiraba más como ensayista, claro. Pues, ¿no? Y sin duda el ensayo que escribe Rodó sobre Montalvo es de los más luminosos ensayos que se ha escrito sobre ese escritor. Entonces, mira, tú había ahí también ese vínculo. Creo que también Rodó lo admiraba no solo por la reflexión ensayística, sino por la prosa, por la calidad estética de la prosa y la actitud de vida, ¿no? Es decir, un escritor, mira, que prefirió el exilio, la pobreza, el olvido, antes de transar con esas dictaduras feroces que entonces había en Ecuador, ¿no? La de García Moreno, la de Ventimilla, que lo persiguieron a mansalva.
Y Montalvo, el arma que tenía sin duda era la pluma. Entonces era un gran insultador. Unamuno, cuando estudia la obra de Montalvo, dice: lo que a mí más me apasiona de Montalvo no es su obra en conjunto, sino los insultos de Montalvo. El arte de injuriar. El arte de pronunciar insultos, ¿no? Entonces es tan feroz Montalvo que cuando muere García Moreno, lo asesinan a García Moreno a machetazos frente al Palacio Presidencial. Él lanza una frase tremenda que dice: mi pluma lo mató, ¿no? Entonces ese calibre tenía Montalvo, y por eso era también admirado sin duda por Rodó. Eran escritores. Y bueno, y por Unamuno, digo que es alguien que le fascinaba el apasionamiento, ¿no? O sea, ¿no? En la escritura, ¿no? Sí. Y luego, como te decía, mira, hubo siempre una relación, ¿no? Permanente de contacto. Galeano, Benedetti estuvieron presentes muchas veces en Ecuador. Yo mismo recuerdo haber escuchado sus conferencias, haberlos escuchado en eventos de solidaridad que había entonces en el Ecuador. Ellos eran amigos de Adum, de Uvidia. Cuando vino Abdón Uvidia acá a la Feria del Libro el año pasado, pues nos contaba una serie de anécdotas de cómo había esa relación tan cordial entre los escritores uruguayos ecuatorianos. Y ahora mismo, ¿no?, nos contaban nuestro querido amigo, a quien vas a después Eduardo Novareda, sí. Eduardo, que también estuvo en Ecuador en eventos. Sí. Y hay siempre un vínculo. Un joven poeta de Ávila acaba de publicar el año pasado un libro que se llama precisamente Ecuador. Y yo le comparo a ese libro. Sí, salió en Estuario, sí. Diego de Ávila. Diego de Ávila escribió ese libro que es muy... Ecuador, sí. Que está escrito en una clave parecida a la que escribió Henry Michaud cuando visitó el Ecuador y sacó también publicó un libro que se llama Ecuador, con el mismo título. Y que también es un libro así misterioso, armado con claves, que viajes, uno se tiene que ir. No es obviamente un libro de viajes ni de turismo, porque cuando la primera vez que yo vi Ecuador me entusiasmé, me dijo: mira, un libro de turismo sobre Ecuador. Y cuando lo compré y leí, me admiró y me fascinó, porque era un libro escrito en esta clave, ¿no? Como la de Michaud, un libro poético, narrativo, pero que va hacia ciertas señales claves y profundas de lo que es el Ecuador, ¿no? Galo, y bueno, vos sos un gran lector y me decías, más allá de tu carrera diplomática, que has estado en 8 países, o sea, se dice pronto 8 países, y que fuiste embajador muchos años en México, un país inmenso como México, ¿no? 6 años en México. ¿Qué visión tenías de Uruguay? ¿Cuál era tu relación antes de venir acá, obviamente, ¿no? Sí, bueno, mira, yo a Uruguay siempre lo tuve como un país extraordinario en su relación con la cultura y la literatura en particular. Yo creo que siempre en mi casa, desde que yo tengo uso de razón, recuerdo haber visto algún autor uruguayo circulando en las mesas de mi padre, de mi madre. Y yo mismo había un libro, recuerdo, al que le tenía yo un cierto pánico, que se llamaba Cuentos de amor, de locura y de muerte. Solo el título a mí ya me estremecía y le tenía, te confieso, temor a ese libro, porque me parecía que había dentro de eso pesadillas, monstruos, que era un libro prohibido. Y cuando tuve un poquito más de edad y lo leí, me fascinó, porque allí encontré al famoso Horacio Quiroga, ¿no? Que es su gran narrador, su gran cuentista. Y tal vez desde ahí yo quedé enganchado con la literatura uruguaya, porque después comencé a leer otros autores y tuve amigos escritores uruguayos en diferentes instancias de mi vida diplomática. Conocía a escritores y poetas sobre todo, ¿no? Poetas, mujeres, estas mujeres extraordinarias que tienen ustedes como poetas, Delmira Agustini, Juana Di Barbarú, Marosa Di Giorgio. Recuerdo, mira, haber encontrado su obra completa en una feria de libro de Buenos Aires. Me traje conmigo ese libro, Los Papeles Salvajes, me parece que se llama ese libro, y es una poeta pero formidable, de una fuerza. Y he tenido hasta la suerte, mira, de conocer a Ida Vitale, la que va a recibir en pocos días más el Premio Cervantes. Tuve la suerte de conocerla, de saludarla, de invitarle a un evento que se hizo en torno a la Feria del Libro y conversar con ella, escuchar su anecdotario.
Así que he sido una persona muy privilegiada en mi relación con la literatura uruguaya. Y en eso, pues, ahora que me invitaste a tu programa, recordé al gran Mario Lebrero, ¿no? Ese libro que él tiene, La máquina de pensar en Gladys. Es un libro fantástico y tu programa de alguna forma es también un homenaje que se hace a Lebrero, es la máquina de pensar en Lebrero y ahora te diría la máquina de pensar en las literaturas, ¿no? Estamos hablando ya de las literaturas de Uruguay, de Ecuador, que tienen tanta riqueza y que son inagotables, ¿no? Podríamos seguir conversando aquí horas sin y duda, horas. Sin duda. Yo he hablado con Bruno Podestá, por ejemplo, y él me hablaba de que en Perú era muy fuerte el pensamiento, la literatura de Rodó, por ejemplo, y que se pensó, cuando vino la primera vez a Uruguay, se pensó que todo el mundo estaría hablando de Rodó en todas las esquinas, y acá decían que el Parque Rodó era lo único que conocían, ¿no? Que pasa eso también, ¿no? Que, digamos, esas figuras tan extraordinarias a veces no sé como si saturan o digamos cambian los vientos y todo va cambiando, pero a veces tenía esa visión americana, ¿no? José Enrique Rodó, ¿no? Sí, mira, yo tuve la oportunidad el año pasado me invitaron a participar en un coloquio que organizó la Universidad de la República para recordar los 100 años de la muerte de Rodó. Y entonces ahí me pidieron que trabaje una ponencia sobre la relación Rodó-Montalvo. Y eso me permitió a su vez comenzar a indagar más sobre Rodó, sobre su vida, sobre su obra. También un escritor que prefirió el exilio, prefirió ir a Italia, morir en Italia, también en la pobreza, en el abandono, podemos decir, una figura también parecida a Montalvo en ese sentido, pero que después fue cobrando vigor y hasta ahora pienso yo que sus ideas son muy vitales, muy vigentes, esa nordomanía que decía Rodó, pues no, que se la podría ahora volver a aplicar en sin determinados duda, momentos. Sí, él trataba con digamos, exactitud, de alertar, ¿no? digamos, de vivir mirando al norte. Exacto. Siempre, ¿no? Y además qué locura, prosa tan fuerte, tan elegante, tan maravillosa de Rodó. Y alertando siempre contra el materialismo, ¿no? El materialismo del norte, en fin, ¿no? Sí, a mí me fascinó mucho, descubrir a Rodó en esa etapa, porque claro, es un escritor de esos clásicos que siempre te obligan en los colegios a leer tal o cual fragmento, tal o cual libro, y que vas casi como obligado al matadero, cuando la literatura es todo lo contrario, uno tiene que ir de buena. Pero en esta ocasión fui de buena lida a conocer ese Rodó distinto, profundo, que tiene una prosa excelente, de tal manera que me he beneficiado también en ese sentido. Qué bien, Galo. Y yo supongo que también Benedetti y Galeano también deben ser muy conocidos. Bueno, mira, ¿no? yo tuve la suerte de conocer a Benedetti personalmente, fíjate, es otro de los privilegios extraordinarios que he tenido, porque cuando yo trabajé en la Embajada del Ecuador en Cuba, en los años 81, 83, Benedetti trabajaba en Casa de las Américas. Claro, y recuerdo claramente, casi como que evocaría su figura, caminaba siempre entre su casa, su apartamento, y hacia la Casa de las Américas. Y cuando yo llegaba, no sé por qué coincidencia, pero siempre veía o que salía o que entraba, y lo recuerdo vestido con una camisa blanca de manga corta y una carterita que tenía de cuero café, que llevaba ahí sus papeles, sus libros. Le escuché presentar libros, escuché presentar a Cortázar, mira esa maravilla, escuché a Benedetti presentando Queremos tanto a Glenda, un libro de Cortázar en la Casa de las Américas. De tal manera que ya ves cuánta relación con la literatura uruguaya, así que yo creo que estaba como predestinado a venir al Uruguay. No, siempre se habla también de algo que nosotros no somos muy conscientes, de que Montevideo también, en cierta manera, es una ciudad, digamos, para muchos, digamos, donde pasaron muchos escritores también, ¿no? Digamos, y nosotros no tenemos mucho recuerdo aquí, pero es una ciudad para... Una vez un escritor mexicano me dijo, para mí me encantaría ir, dice, a Buenos Aires conozco, dice, pero Lauro Zavala era mexicano, me dijo que
para mí es un lugar mítico, dice Montevideo, ir ahí, ¿no? O sea, en su imaginación, claro, ¿no? Claro, mira, el momento que comencé también a leer a Onetti, Claro. te pinta, claro, él no pinta Montevideo, sino Santa María, esta ciudad que él se inventa, pero que es de alguna forma algo tiene de Montevideo, de otras ciudades del interior uruguayo, pero que es un universo, ¿no? Una vez que se comienza a leer Onetti, no se puede dejar de leerlo. Es como una especie de gancho, ¿no? Y te fascina esa literatura pesimista, momentos terrible, deprimente, pero que es un universo fascinante sobre la condición humana. Sí. Mira, yo antes de venir a Montevideo tenía prácticamente como libro de cabecera uno de alguna de las novelas de Onetti, las leía y subrayaba párrafos y cosas. Decía, algún momento voy a conocer este lugar, este pasaje, esta calle, este sitio. El astillero, ¿no? O sea, toda esa zona, el junta cadáveres, me voy a encontrar algún momento con algún personaje de esos caminando. Y de alguna forma es así, ¿no? Son escritores, mira, tan notables que lograron captar esa alma, ese espíritu del Uruguay. Y yo creo que pasa eso con todas las literaturas, ¿no? O sea que para conocer el alma del Ecuador también hay que leer a los escritores ecuatorianos. No me parece tanto a veces la historia, la política, sí, te da una idea, pero para conocer el alma, el perfil de cómo es la gente, hay que leer los escritores, me parece. Sin duda. En la literatura están las claves profundas de cada país, ¿no? Para conocer la época colonial ecuatoriana hay que leer a Eugenio Espejo, que era el gran contestatario, el rebelde, el primer anticipado a las ideas independentistas, que la colonia obviamente lo apresó y lo metió a una cárcel de la cual salió para morir. Pero era el gran contestatario, él se llamaba el duende, ¿no? Que salía en las noches a poner pintas en las paredes. Y en las épocas republicanas igual, ¿no? Escritores como Montalvo, una persona que no lea Montalvo no sabe de la vida del Ecuador de esos años, de las dictaduras terribles de García Moreno, de Ventimiglia que me refería, para conocer la época moderna, el indigenismo de Casa. Y Casa a veces en sus novelas un poco exagera, hasta caricaturiza, particularmente en Guasipungo, ¿no? En Jorge Casa. Pero él tiene una novela que se llama El Chulla, Romero y Flores, por ejemplo, que es una novela que deberíamos leer siempre los ecuatorianos porque es un retrato de la chanza, de la burla, sobre todo eso de querer tapar lo indígena para dar prevalencia a lo español. Claro. Y en eso pues surge una figura que es una especie de chulla, el mestizo que se vuelve un ser ladino, mentiroso, farsante, para poder subsistir en la vida, ¿no? Y de tal manera que cuando ves ciertas elecciones de políticos o ves aparecer políticos en la escena, pues alguien que leyó el Chulla, Romero y Flores dice: ahí está. Ahí está Chulla, muy bien. Bueno, yo me quedo con estas dos recomendaciones de Galo Galarza. Una, Montalvo, leer a ese gran ensayista que está en el debe, pero es cierto que Rodó escribió una especie de opus hablando de Montalvo. Y a Mónica Ojeda también. La voy a apuntar a las dos para como recomendación. Galo Galarza, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchísimas gracias, Pablo, muy honrado para mí, pues ya pongo en mi hoja de vida en Galo Galarza quien participó en La Máquina de Pensar. Gracias por todo. Amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a recibir al poeta y periodista, ustedes ya lo conocen, colega de esta casa, trabajaba en las radios del Uruguay, Eduardo Nogareda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Esa voz la conocen, encantado, ¿no? Esa voz de la estar conocen. aquí. Lo conocen más la gente de Emisora del Sur. Sí. Eduardo Nogareda, estuvimos hace muy poquito hablando acá por tu primer premio, que recibiste el primer premio nacional de poesía, Édita, en los premios nacionales de literatura del MEC. Pero ahí vos me dejaste este libro que vas a presentar mañana y que se llama Constructo. Es un poemario que salió en México el año pasado, lo comentaste, gracias a Saúl Ibargoyen, y que se va a presentar mañana, amigos, mañana miércoles a las 20 horas en Calima Boliche, que está en Durazno y Jackson. Ahí va a estar, entre otros, presentándolo Álvaro Ojeda,
va a haber una suerte también de homenaje, digamos, a Saúl Ibargüen, va a haber un recuerdo, obviamente, y va a haber un recital de lectura, música y danza. Yo le iba a preguntar a Eduardo Nogareda si es él el que va a bailar. No. Porque yo sé que a vos te gusta hacer recitales de lectura. No alarmes a la población, por favor. Combinarlo con la música. Hacemos la contrapropaganda. No. Estoy muy ilusionado con ese detalle, porque eso sí es una novedad como experiencia para mí, ¿no? El grupo Mudanza, que es un grupo de docencia de danza y de práctica, bueno, claro, ¿no? Ellos tienen esa compañía, digamos, ese grupo, le llaman así Mudanza, y son Bárbara Ferrario y Gustavo Gadea. Son gente muy apegada a la poesía. Ellos hace unos años hicieron un espectáculo que se llamó Bonitas, con poetas mujeres uruguayas. Estaba Idea, Marosa, María Eugenia, Nancy Bacelo, y creo que me estoy olvidando de alguna. Ellos hacen danza contemporánea, ¿no? Danza contemporánea. Y además les gusta mucho eso de bailar poemas, de bailar sorprendente, textos. Sí. Yo lo vi una vez con Andrés Estañaro, que presentó eso una vez, y había una bailarina bailando. Eso es la única vez que lo vi, digamos. Sí. Bueno, y además la participación de Miriam, creo que no la nombramos ahora, Miriam Gleicher, que es una también Miriam Gleicher, en la lectura. Y Diego Cubelli en el bandoneón. ¿No? Y bueno, Diego Cubelli toca el bandoneón y vos supongo que vas a leer. Claro, Miriam y yo vamos a hacer las lecturas. Las lecturas de los poemas. De Constructo. Hay que decir que Constructo, bueno, fue editado allá en México. Tiene un prólogo muy, como muy erudito, si se quiere, de Saúl Ibargüen. ¿En qué sentido erudito? No en el sentido, digamos, de tratar de analizar tu poesía, sino que es está hablando de de las cuestiones formales de la poesía, de los versos, de los versos primarios, los versos secundarios, en fin, y tratando, digamos, de alguna forma de decir que, bueno, acá dice, ¿no?, que el poeta se sostiene en la existencia, no hablamos del ser, para acceder laboriosamente a la esencia, en la gracia de su experiencia y alcanzar la relativa trascendencia de todo lo humano. Es un poemario que aquí en Uruguay no había circulado. No. Y bueno, la presentación va a ser mañana y en realidad no está distribuido el libro, salvo en Linardi Rizzo hay algunos ejemplares, porque coincidió que el otro día estaba yo por allí, estaba en la vuelta y dejé algunos ejemplares. No sé muy bien el tema de la distribución. La poesía ¿Cómo llega, lo vamos a hacer? Igual llega, la poesía llega. Igual se pueden comunicar con Eduardo Nogareda o con la máquina de pensar. Nosotros los comunicamos con Eduardo Nogareda, aquellos que les interese. Yo te iba a pedir que si podías leer algunos poemas para claro. Yo te comentaba fuera del micrófono que hay un par de poemas que hablan precisamente de cosas muy como elementales, como la estación, ¿no? Como el tiempo, como el clima, o como, por ejemplo, una palabra, la palabra madreselva, digamos, ¿no? Y a partir de ahí se genera... Hay algunas series, ¿viste? Esos que estás mencionando son la serie de las estaciones, justamente, ¿no? Primavera, verano, lo de Madreselva es un poema que habla del otoño, y después hay un poema Nieve, dedicado al invierno. Hay otra serie que es de música, violonchelo, Mozart, saxofonista. Sí, vi que hay una que habla de la música, me quedó, porque me mencionás a Georgia on My Mind, y bueno, y a mí me encanta. Por eso. ¿Querés que te lea ese? Así te das cuenta de qué fineza tengo para pronunciar el inglés. siempre me tranco. Tiene varias. Y Night and Day no lo conozco. Night and Day. No sé cuál es esa canción. Sí, Night and Day, bueno, la debo conocer, pero no me de los hermanos aquellos. A ver, no me sale ahora no importa el nombre, pero sí que escribía él y su hermana. Los Carpenter, ¿no? No. Muy anterior. Él y la hermana. Night and Day. Bueno, tiene que ver con algo muy, muy próximo a este sitio del planeta donde estamos, ¿no? Es muy cerca aquí, con la peatonal Sarandí de Montevideo. Sí, exacto. Es un saxofonista de la peatonal. Sí.
Un pie hacia atrás se apoya contra el muro gris de la catedral. El otro pie se afirma sobre el gris del suelo. Algo de garza dormida sobre una pata sola, saxofonista night and day. Más allá de la música, no hay nada. El aire se torna espeso y pesa. Alguna culpa mal curada tal vez se quede prendida en un agudo cuando Georgia in my mind. Más allá de la música no hay nada. A la hora en que el sol abandona la testa rubia del artista, el sombrero de las monedas y el paso de las empleadas que salen de las tiendas tarareando Yesterday y al son del saxo, ellas encienden guiños en sus ojitos maquillados para el muchacho que toca el saxofón y él construye, cuando Saints Goes Marching In, como sin querer, una malla de sonidos tibios que defiende a la peatonal del tedio de las transacciones comerciales, de la nada que nunca descansa, de los aburridos del mundo. Al alejarnos, sabremos si hay algo más allá de la música. Ella Fitzgerald era la que me... ¿No? ¿De Night and Day? No, ¿autora? ¿Ah? No. Bueno, la cantaba, por lo menos la cantaba. Sí, seguramente la cantaba, pero... Después hay otro cantor que no es muy conocido aquí, que es Manuel Picón. Sí. Y que vos ahí tiene que ver con un momento, digamos... Eso tiene, sí. Con el final con Madrid, con estar allá y estar compartiendo con Manuel Picón, ¿no? Sí. ¿Ustedes eran conocidos, eran amigos? Olga Manzano y Manuel Picón. Éramos amigos, éramos socios, éramos compañeros de trabajo, puede decirse, porque yo con Olga y Manuel, Marina también, mi compañera, Marina y yo trabajamos mucho con ellos en una escuela de teatro y canto que tenía y ahora sigue teniendo Olga, España, ¿no? En España, allá en Madrid siempre. Y con Manuel fue que yo hice una especie de máster en canción, en poesía y canción. Claro. Empecé a trabajar composición de canciones con Manuel y tenemos unas cuantas canciones con letra mía y música suya. Porque Olga Manzano y Manuel Picón en su momento yo los conocía ya porque musicalizaban a grandes poetas. Seguro. Ellos empezaron con Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, sobre Neruda, ¿no? Sobre textos de Neruda y aquello. Quiero decir Neruda, yo no me acordaba, pero me acuerdo que era con Neruda. De Neruda. Después se hicieron los versos del Capitán también de Neruda, pero aquello de Fulgor y Muerte fue un éxito que duró años, un espectáculo que fue girando por toda España. Hicieron porque también disco. había una cuestión media teatral también, no era solamente el disco, ¿no? Sí. Claro, es que ellos hacían un trabajo muy imbricado, digamos, entre teatro y música, representación. Manuel era un gran actor, era un gran autor, era un gran escritor, un hombre de una capacidad de creación grandísima. Era un tipo de esos maestros sin ser maestros sin dar clase, ¿no? Que son los que oírlo conversar o charlando con él, aprendes cosas de... Porque tengo entendido que él era uruguayo y es de Argentina, ¿no? Sí. Olga Manzano. Y sin embargo aquí como que no han tenido un gran... Lo que pasa repercusión. Lo que pasa es que Manuel en realidad se fue joven de Uruguay, estuvo en Argentina y conoció a Olga y ya después se fueron a España y no volvió a Uruguay. Sin embargo seguía siendo muy uruguayo, al punto de que el último disco que hizo se llama Tangos Rabiosamente Uruguayos. ¿Conoces eso? No. Bueno, eso es algo muy interesante. Tangos Rabiosamente Uruguayos. Bueno, y hay un poema donde aparece Manuel Picón, por eso es que estamos hablando de él en Constructo, ¿no? Claro, que se llama Ojos de Manuel. Y yo pensé también, tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora, el tema de cómo cambian las estaciones, ¿no? Cómo uno está en una estación y en un momento está en otra. Sí, bueno, aquí hay una anécdota que yo recuerdo de Manuel. Esto dice... Bueno, se menciona Pozuelo del Arcón, que es un pueblo, como bien sabes vos, pero la gente que escucha de repente, ¿no? Claro, próximo a Madrid, la sierra de Madrid, la sierra madrileña. Era verano por toda la arena, sol y empiezo de nuevo. Era verano por toda la arena, sol y piel,
cielo y mar, fuente y piedra, insecto y rosal, cerebro y sombrero, hechuras que el calor dilata. En verano el aire es un gran animal. Creíamos en un verano para toda la vida, pero Manuel Picón levantaba un dedo y decía, con ojos de asombro estructural, mirando el cielo de Pozuelo de Alarcón: este aire fresco que pasó como pájaro anuncia que se acabó el verano y chau. Ese era Manuel Picón y ese era que apareciendo ahí en los ojos de Manuel en este poema de Constructo Eduardo Nogareda, que se va a presentar mañana, amigos, a las 20 horas, reitero, en Calima, en Boliche, que está en Durazno y Jackson, donde se hacen muchas presentaciones, y digamos, no va a ser una presentación de un poemario de Nogareda solamente, sino que van a poder oír al propio Eduardo recitando, leyendo con la actriz Miriam Greiger, van a escuchar al acordeón de Diego Cubelli. Bandoneón. Bandoneón. Claro, bandoneón. Bandoneón, dije acordeón. El músico Cubelli. Y también van a estar con la danza de Bárbara Ferrario y Gustavo Gadea, integrantes del grupo Mudanza. Todo esto en una especie de pequeño show, ¿no?, que va a haber ahí en Calima. Sí. Otra vez con la palabra show, no sé qué tal. La otra vez también. Porque ¿Te acuerdas que te dije que era el show y a vos me dijiste que no te gusta la palabra show? Sí. Bien, se ve que me sale. No, pero son bueno. manías. Son manías, pero hay que decirles que nada, es con entrada libre, mañana 20 horas, y realmente también va a haber un recuerdo a Saúl Ibargoyen en Islas, este poeta que se nos fue hace poco y que de alguna forma está aquí en este poemario, ¿no? Tuvo mucho que ver, ¿no? Claro, tuvo mucho que ver yo siento que Saúl tendría que estar mañana ahí, ¿no? Uh-huh. Y de alguna forma va a estar. Y ahí está. Y quiero propiciar que esa presencia se sienta de alguna manera. Uh-huh. Y fundamentalmente leeré algún poema de Saúl, ¿no? Porque pienso que la vida del poeta se mantiene sobre todo cuando sus poemas siguen mantienen vivos. Los poemas, pero también se mantiene, por ejemplo, ¿por qué aparece Manuel Picón ahí? ¿Por qué estamos hablando de él también? ¿No? Aparecen de distintas maneras, ¿no? Es inexplicable. Sí. Y está bien, no hay que explicarlo mucho, ¿no? Hay que constatarlo. Es así. Eduardo Nogareda, felicitaciones por Constructo, este libro de poemas editado en México, que ahora se puede adquirir, amigos, en Uruguay, por lo menos en la librería Linardi Rizzo, y si quieren, mañana, claro. Y mañana vayan miércoles a las 20 horas en Calima, Durazno y Jackson. Gracias por estar en la máquina. Bueno, gracias a ti, Pablo. Amigos, se terminó la máquina. Mañana vamos a estar con Lilian Irigoyen y su columna Mitologando, y también vamos a estar con Georgina Torello hablando de el cine mudo uruguayo, la conquista del espacio, cine silente uruguayo. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.